Aquí estamos ahora, amigos, con la entrevista central del programa Primera Hora, el matutino de este día, y nosotros estamos contentos de volver a compartir con nuestro distinguido amigo Manuel Fermín, abogado, con quien vamos a compartir todo el resto del programa sobre temas que se nos quedaron incluso la semana pasada, pero hay otro que es nuevo ahora, que hay que ponerle atención, Cuesta Curi, y es que precisamente que el presidente de la Junta dijo que se está venciendo el plazo para poder una ley de partido ser aplicable en el proceso electoral del 20. Sí, Hay problemas, ¿eh? O sea, ahora estamos en la cuenta regresiva para que retrocediendo. eso pueda ser. Vamos a dar los buenos días a Manuel, como siempre. Buenos días, ¿no? Como siempre, yo me siento muy bien de estar aquí, y más con el recibimiento que me dieron esta mañana. Sí, sí, como debe ser. ¿Y cómo te recibieron? Me han recibido con una arepa muy sabrosa Sí, que he sí. comido El Cuesta Curi, alegremente. los fines de semana Cuesta Curi, él hace su arepa en su casa y entonces de parte con él. Pero hay que decirlo claro, no es relajando, es verdad. Él le gusta su Tremenda arepa. arepa. Y chocolate, ¿verdad? Y un chocolate ¿Qué hace la doña? también, que esa es la combinación perfecta. Una mañana lluviosa. Claro, no, por supuesto. Manuel, por supuesto. este problema así de la Junta y además ayer era el día del Poder Judicial. También. ¿Cómo Claro, sí. tú visualizas el año de la justicia, el año pasado también, aparte de lo de la Junta, y qué se espera para este año? Bueno, en esos dos temas, ¿no? Hay cosas importantísimas para el país. El tema de las declaraciones del presidente de la Junta Central Electoral, que marcan, ¿no?, una pauta en lo que es la discusión sobre ese tema de la ley de partidos, que es una ley, pues, hay que decir que el tema de las primarias, ojalá no se discutiera ese tema de las primarias, porque ese no debería ser el tema Sí, más eso no debe ser, importante claro. en una legislación que regule la actividad, el funcionamiento de los partidos. Lo más importante sería primero tener una regulación moderna de los partidos políticos, que son entidades tan importantes en una democracia, y ahí hay que hablar del financiamiento, por ejemplo, que el tema de cómo ingresan esos dineros de grupos empresariales a los partidos, que haya transparencia en ese aspecto. Eso es lo que se debería discutir. El tope, ¿no? de gasto de campaña. El tope del gasto de campaña, etc. El uso masivo de los medios de de comunicación. los medios de comunicación también. Ahí, porque hay que ver esto, tanto en la ley de partidos, pero también la ley electoral. Así es. Modificar la ley 275-97, que tiene muchísimo tiempo ya ese proyecto, y que también pues viene a ser uno de los componentes esenciales para, vamos a decir, modernizar el sistema político desde el punto de vista legal. De ahí que una iniciativa legislativa en el ámbito de la vida de los partidos, pues se impone, es más que necesaria. No es un tema del presidente Leonel Fernández o del presidente Danilo Medina, eso es un tema nacional. Eso es un tema que compete a la sociedad en general. No es un tema que debe limitarse siquiera a lo interno de un partido político, en este caso el Partido de la Liberación Dominicana. Es algo que va más allá, es algo que compete a la sociedad. Por eso es que no debería pronunciarse únicamente aquel que tenga algún tipo de simpatía con una de esas facciones, vamos a decir, a lo interno del PLD, sino que debería ser un tema nacional, como he dicho. Entonces, aunque existe un tanque con relación a las primarias que se ha abierto y cerrada. exactamente. Y ha generado un enfrentamiento. Y ha generado ese enfrentamiento. Sí, en el Partido de la Liberación Dominicana. Que yo diría que ese enfrentamiento, si se le puede llamar así, pues yo le diría que son discrepancias, son diferencias de criterios. Cierto. En torno a la visión, ¿no?, del funcionamiento de un partido político en una sociedad como la que vivimos hoy en día. Yo siempre digo, bueno, nunca ha tenido, vamos a decir que no han habido grandes problemas con que las primarias, como se han desarrollado en estos últimos años, pues se siguen haciendo igual. ¿Qué se requiere? Bueno, más fiscalización, por ejemplo, de la Junta Central Electoral, que de alguna manera le dé más credibilidad a esos procesos, de forma tal que el que pierda, porque aquí es difícil perder por poco, el que pierde por poco inmediatamente impugna y hace y hay un fraude y todo eso. Ese tipo y de que cosas. se reduzca entonces la demanda en el Tribunal Superior Electoral.
Bueno, eso pudiera ser, o yo te voy a decir también lo siguiente, si tiene que resolverse por la vía institucional, esa es la vía, ¿no? Lo otro sería la confrontación, y eso es lo que no se quiere precisamente. Ahora, seguir fortaleciendo la jurisdicción contencioso electoral, ¿no? Es uno de los grandes retos que tiene la República Dominicana en el ámbito político. Ya tuvimos un tribunal que fue, vamos a decir, muy cuestionado. A mí me parece que incluso de manera injusta los ataques fueron demasiado, vamos a decir, exagerados para lo que ahí se debatía. Ciertamente que si un tribunal de esa naturaleza tenga o no influencia política, pues bueno, indudablemente que quienes los designan son políticos y siempre se va a decir que va a haber influencias políticas, igual en los jueces, para entrar en el tema de la justicia, que yo creo que lo más importante es la credibilidad. La credibilidad en un concepto muy importante que es la independencia. Si ciertamente el Poder Judicial es un ente independiente de los demás poderes públicos. Entonces esa debería ser la discusión. Lo que deberíamos estar hablando es cuán independiente es el Poder Judicial. Entonces, justamente en ese aspecto del Consejo Nacional de la Magistratura y la participación de los políticos, yo siempre digo que no es un tema únicamente de la República Dominicana. En otros países, en España, por ejemplo, en los Estados Unidos también, cuando se eligen los jueces de las altas cortes, por así decirlo, ¿no? Lo que utilizamos aquí como denominación a esas instancias jurisdiccionales, en Estados Unidos, por ejemplo, durante una administración del presidente Bush, por ejemplo, se designaron jueces de la Suprema Corte de Justicia que naturalmente son del ala conservadora. Ahora mismo con el presidente Trump, a quien se nomina es una persona que tiene una clara inclinación con el ala conservadora. Y el caso del presidente Obama también, que designó, por ejemplo, a Sotomayor. Entonces, eso siempre pasa y dan esos cambios en la composición del tribunal. En el caso de España también se hacen esos señalamientos. Ahora, ¿qué es lo que se necesitan? Que las decisiones, por ejemplo, como las decisiones del Tribunal Constitucional, que tienen una motivación exquisita, en muchos casos, en la mayoría de los casos, no digo que en todos, en muchos usted puede tener discrepancias, diferencias, yo las tengo de hecho en muchísimos casos, pero tengo que reconocer que las decisiones del Tribunal Constitucional, por ejemplo, están bien motivadas. Y en el caso de la Suprema Corte de Justicia es lo que se necesita también, decisiones bien motivadas, apegadas a derecho. ¿Qué es lo que no ha pasado en muchos casos? En muchos casos ciertamente se discute eso, ¿no? Sobre todo en este tema de la corrupción. Sí. ¿No? Pero hay que ver, porque el tema de la corrupción, yo siempre hago hincapié, pues no es un tema que compete únicamente al Poder Judicial, sino que compete también al sistema de justicia en su totalidad, incluyendo al Ministerio Público. No, es el principal. Quien presenta las acusaciones, sí, en este caso, no, es el Ministerio Público. Si el Ministerio Público presenta una acusación floja, débil, precaria en términos probatorios, y si lo hace adrede, peor aún, ¿no? Sí. En esos casos el juez no tiene otro camino, Manuel, que no sea producir un descargo. Manuel. Porque viene así, sí, viene con esa debilidad. Pero escucha esto. ¿Por qué siempre se tiene la presunción de que la presentación de las acusaciones que vienen o que vienen directamente del Ministerio Público vienen carentes de fundamento? ¿Qué puede suceder ahí? ¿Cuál es la razón? Si se debe de entender que el Ministerio Público tiene un personal capacitado, preparado, ¿cómo puede ser que cada vez que lleguen las acusaciones del Ministerio Público estén carentes de debilidades y fallas jurídicas cuando no debe de ser eso? Entonces, ¿qué pasa ahí? Esa es una excelente pregunta, Santiago. Yo he tenido mucha experiencia ya en estos casos. Me ha tocado como profesional estar en muchos de ellos. Entonces, yo advierto lo siguiente. No es un tema únicamente de que si hay preparación, capacidad o no en el Ministerio Público. También hay que entender que el combate a la corrupción desde el punto de vista del enjuiciamiento, ¿no?, de estos casos, no compete únicamente al Ministerio Público en lo que es la presentación de los elementos de prueba. También hay que ver el tema de la Cámara de Cuentas, ¿no? Porque según la ley de Cámara de Cuentas, la ley 1004, hay una presunción de validez de las actuaciones de los funcionarios de las administraciones públicas
que se presumen válidas, se presumen legítimas, se presumen legales, hasta tanto no se produzca un dictamen, ya sea un informe financiero, un informe forense de la Cámara de Cuentas, lo que conocemos como las auditorías, que diga lo contrario. Ese es el primer elemento de prueba que ha de existir si vamos a hablar de un desfalco, por ejemplo, si se ha de hablar de una desviación de fondos. Eso es lo primero que hay que observar. Si eso llega mal, entonces el Ministerio Público debe advertirlo antes de presentar una acusación sobre la base de un informe de la Cámara de Cuentas que a lo mejor no puede servir como un elemento de prueba para sustentar una acusación. Eso ha pasado ya. Y eso es lo que ha devenido finalmente en una decisión absolutoria de algunos casos sonados. Entonces, no es cosa de tomar un informe de auditoría y convertirlo en una acusación. Eso no es lo que se trata. Usted tiene que primero ver si ese informe de la Cámara de Cuentas, eso es un informe forense que individualiza responsabilidades. No si habla de malos manejos o irregularidades administrativas, que muchas veces se confunden lo que son las violaciones de la ley con infracciones de naturaleza penal. Usted me está dando la razón. Correcto. En el hecho de que entonces la capacidad de nuestro Ministerio Público pudiera decirse está al desdicho. Bueno, pudiera hablarse de que está en entredicho. Hay una debilidad. Ahora, yo no creo eso. Muchas veces lo que se entonces trata no es debilidad, sino intención. Pudiera hablarse entra de eso. todo. Entran muchas cosas. Claro. No quisiera acusar al Ministerio Público, sobre todo. No, lo que queremos es que estamos, como ayer fue el Día del Poder Judicial, claro. Y ellos están hablando. Yo creo que ese es el tema más importante. Claro, la justicia. No nos llamemos a engaño. Sí. Sobre todo el tema de la corrupción, la respuesta del sistema judicial a la corrupción. Ese es el tema central. Ahora, yo digo, en los casos de corrupción que he visto, que me ha tocado como profesional, y pudiera decirse que tendría yo un criterio sesgado, pero bueno, en los casos que he visto, pues he visto una carencia desde el punto de vista probatorio y también en la misma configuración de la acusación en sentido general. ¿Qué busca un Ministerio Público? ¿Qué busca un fiscal al presentar una acusación? Eso tiene que preguntárselo a aquel que inicia una investigación de esa naturaleza. Tiene que ver hacia dónde va, con qué medios cuento para poder formular una acusación que pueda tener una respuesta eficaz en el sistema de justicia. No se trata únicamente de acusar, de denostar a los jueces, porque a veces sería muy fácil, ¿no? Venir entonces a hacer una acusación mal hecha y entonces cuando el juez falla conforme a derecho se diga, bueno, la culpa no es mía, la culpa es del juez, la culpa es de la judicatura. Sí. Y yo creo que ese es el mayor de los peligros que pudiera enfrentar la institucionalidad democrática, cuando, por lo menos en el orden de lo que es lo atinente al Poder Judicial, de que los jueces no adviertan esto y entonces quieran dictar sentencias complacientes para lo que incluye tapar muchas de esas fallas de esos expedientes sobre la base de la presión que reciben luego cuando dictan un fallo absolutorio, luego viene el Ministerio Público y los acaba, sea Jean Alain Rodríguez, sea Francisco Domínguez Brito, que fue el que inició de hecho esa práctica de enlodar a los jueces que fallaran en contra de una parte en un proceso, porque el Ministerio Público es una parte en un proceso, que pierde y que lo que le queda es ejercer las vías recursivas. Pero eso no es lo que se quiere. Lo que se quiere es que hayan acusaciones bien fundamentadas. Con un informe de la Cámara de Cuentas, por ejemplo, que sea fuerte, que indique responsabilidades de manera individual y que entonces así los jueces puedan entonces ponderar, y eso también hay que añadir, los testimonios que sean claros, que sean precisos, que sean lo bastante directos en torno a lo que es la imputación, porque de nada vale usted tener esos testimonios que bueno, que yo creo y que yo pensé y que yo podría decirse que sí, que era para esto o aquello, que sabemos que en algunos de esos casos sonados, pues los testimonios giran en ese orden, no son precisos,
Eso Y es. ese es el tema, ¿no? Porque, mire, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, al senador Menéndez, Bob Menéndez, del Partido Demócrata, ahí uno puede ver lo que es un ejemplo de una justicia consolidada, fuerte, independiente. El senador Menéndez fue enjuiciado en base a una acusación frívola. Y no lo digo yo, el juez, Sí, lo a lo confirmó. largo del proceso, yo recuerdo en los interrogatorios que hacían los fiscales, resaltaba esto, ¿no? Mire, las preguntas que eran vamos a decir, tan precarias, y el juez destacaba esto, ¿no? Desde muy temprano en el proceso. Y al final, el juicio tuvo que anularse, Sí. porque el jurado no pudo llegar a la conclusión que esperaban los fiscales federales norteamericanos, que era una decisión que declarara culpable al senador Menéndez. Al final se anuló el juicio. Nadie discutió eso. Yo nunca vi al procurador, al Para procurador acusar. general Jeff Sessions, diciendo que ese juez o que ese jurado, no, nadie dijo nada. No, es cierto. Y- Tenemos que avanzar en eso. y eso, a eso que uno debe, Aspirar, sí, aspirar claro, como claro que sí. sociedad. Sí, sí, ¿no? claro que sí. Porque las personas, y lo más importante es la transparencia, Santiago, gente. O sea, el público pudo ver, la sociedad norteamericana pudo ver ese juicio, porque los medios de comunicación le dan mucho seguimiento a eso. No, no. Claro. ¿Mm? Era un Y al senador. igual, Sí. es un senador, no cualquier senador, es un No. senador muy importante del Partido Demócrata, es un hombre también con raíces latinoamericanas. Latinoamericana, sí. Entonces eso hace, bajo una administración del presidente Trump, donde se hablaba incluso de que la idea Con la era destitución de él, buscar, se ganaba un exactamente, escaño, se va. ganaba un escaño y Sí, se sí. reformulaba Sí. las mayorías Sí, en la el correlación de Congreso, fuerza en el la Congreso. correlación de fuerzas, además de que es el presidente de una importante comisión de asuntos Sí, exteriores. asuntos exteriores. Entonces, todo eso giraba. Es decir, no es un tema exclusivo de la República Dominicana cuando se presentan acusaciones frívolas, acusaciones sin sustento. Pero todo eso estará por verse, ¿no? En estos casos tan sonados que vendrán, que ya están algunos, donde se acusa inclusive por el solo hecho de que, bueno, si hubo que sacar algunos, entonces hay que meter otros y tratar de completar. Eso se verá. Eso se verá, pero lo que sí es claro, que en algunos expedientes, esos que están ya aquí, hubo exclusiones claras de personas que tenían responsabilidad penal y que las excluyeron de una manera muy extraña. Pero en el caso de Brecht quizás están en los cielos. En el caso de Odebrecht, bueno, el caso de Odebrecht es un caso interesante y que se verá también en su oportunidad, a pesar de una declaración que sí, que es extemporánea, si se quiere, pero es soberana de un país como los Estados Unidos, que deciden retirarle un visado, congelar bienes de una persona. El retiro de visado es algo soberano. Sí, un y eso, derecho que ellos asisten. un derecho soberano. Ya la congelación de los bienes es algo que ya uno no entiende, porque ya eso es una afectación de un derecho de una persona que no ha sido juzgado, que no ha sido enjuiciado todavía, pero que ya, sin embargo, recibe Comenzó a los recibir efectos sanción ya. de una sanción. Cosa extraña esto. Yo no sé qué tanto pueda durar esa ley, que es la que faculta al presidente de los Estados Unidos a hacer eso, que es una ley del que viene el año 2012, que era contra los funcionarios rusos involucrados en una trama de corrupción, y luego entonces en diciembre del 2016 se extendió para que no fueran únicamente los rusos, sino que cualquier persona relacionada, o bueno, que el gobierno norteamericano pues considerase que tuviesen alguna participación en un acto de corrupción o de violación de derechos humanos, Sí, así es. ya entonces se podía retirar el visado y congelar los bienes Mira, de esa persona. Manuel, que ya estos muchachos están haciendo señas, pero Sí, tienen que regalarme un minuto. claro. Manuel, la situación, presidente Danilo Medina, Leonel Fernández, hay toda la posibilidad de que exista el entendimiento. Son muchos los que entienden que sí. Bueno, yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana siempre ha dado muestras de que al final esas diferencias pueden solucionarse, pueden
pueden resolverse, ¿no? Y la mejor muestra de ello fue lo que se vio en el 2015, ¿no? Con ese acuerdo de los 15 puntos famosos, ¿no? Del comité político. Que ahora le suman 5 y sean 20, va a ser igual. Va a ser igual. Yo creo que una situación como esa, lo que se ha presentado, esa diferencia, no puede significar la posposición de la ley de partidos. La ley de partidos debe aprobarse. A lo mejor un tema como ese, el de las primarias, la modalidad, a lo mejor ese aspecto pudiera posponerse para otro momento. Y que se siga con el sistema que hay actualmente. Claro, con más fiscalización de la Junta Central Electoral, con una supervisión efectiva sobre los partidos, la realización de sus primarias internas, donde se resalte, donde se le dé significado a la militancia. Correcto. Que la militancia debidamente registrada en los padrones de los partidos, inscritos en la Junta Central Electoral, entonces puedan votar eficazmente y no se, vamos a decir, no se reediten esas situaciones del pasado, que no son nuevas. Hay que hablar, hay que remontarse al concordazo, ¿no? Sí, así es. Yo venía leyendo un libro de Amaury Justo Duarte, Historia Dominicana Contemporánea, muy interesante, donde hay que ver esas cosas que la gente olvida, ¿no? Lo que pasó aquella vez en el Partido Reformista con Eduardo Estrella, el ex vicepresidente Jacinto Peinado, todo eso. Eso es nuevo eso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, tratar de que esas cosas no se repitan. ¿Por qué pasaron esas cosas? Bueno, a mi modo de ver, por la falta de supervisión de la Junta Central Electoral. Y eso es lo que debe entonces garantizarse ahora. Bueno, la invitación, nueva vez. Ahí vienen muchas cosas desde el punto de vista jurídico que queremos tratarla. Y la invitación volverá a ser hecha de nuevo, Manuel, para que nos juntemos aquí y a conversar ante el país. Yo con gusto. Lo penoso del tiempo, ¿no? Que es tan rápido, pasa tan rápido. Así es, así es. Señores, gracias por su atención. Nosotros volveremos mañana a las 6 de la mañana otra vez por el canal 22 y el 52 en la televisión abierta de la República Dominicana, junto a más de 80 canales de sistemas de televisión por cable en toda la República Dominicana que transmiten la programación de Teleimpacto. Gracias por su atención y hasta mañana, señores.